Pocas veces aparece una señal tan directa como esta, porque lo que viene hacia ti no es un gesto pequeño ni una charla cualquiera, es una confesión capaz de moverte por dentro, y cambiar tu manera de mirar varias cosas. Siento que llevas días, o incluso más tiempo, notando un ambiente extraño, como cuando lees un mensaje corto, y se te queda una sensación rara durante horas, sin poder explicar por qué algo no termina de cuadrar. Aquí no se marca un susto vacío, se marca una verdad retenida, una frase guardada en la boca de alguien, que ya pesa demasiado y que muy pronto va a buscar salida. Lo más impactante no es solo lo que van a decirte, sino el momento elegido, porque llega cuando estabas empezando a pensar, que ya no merecía la pena esperar ninguna aclaración. Y eso toca justo una fibra delicada, porque sé que has intentado seguir con tu rutina, sonreír, contestar lo justo, distraerte con cualquier cosa. Pero hay una parte de ti que seguía esperando una pieza concreta. Veo cansancio mezclado con intuición fina, de esa que se activa cuando alguien cambia el tono, tarda más de la cuenta, mira distinto, o evita una conversación que antes habría tenido sin problema. No has imaginado nada, y necesito que te quedes con eso, porque a veces la mente intenta rebajar lo que siente para no hacerse ilusiones, pero aquí esa prudencia ya no encaja del todo. Si quieres que esta verdad llegue limpia a tu vida, escribe abajo, que se diga de una vez, deja tu like y suscríbete ahora, porque lo que se mueve aquí merece encontrarte preparado. La persona que trae ese peso encima no está tan tranquila como aparenta, y esto cambia bastante el dibujo, porque desde fuera pudo parecer frialdad, desinterés, incluso cierta comodidad, pero por dentro llevaba un nudo bastante más serio. Se ve a alguien que ha repetido conversaciones imaginarias, alguien que ha rehecho mensajes antes de enviarlos, y que en varios momentos prefirió callar por miedo, a quedar en evidencia o a llegar tarde. Lo curioso es que su silencio no nació solamente de orgullo, nació también de una inseguridad muy humana, parecida cuando tienes algo importante que decir, y te bloqueas por pensar en la cara del otro. Esa persona sabe que contigo no basta una frase bonita, sabe que detectas enseguida cuando algo suena hueco, y por eso ha estado midiendo tanto el paso. Pero mientras medía, dejó crecer un problema, porque ese silencio fue ocupando sitio en tu vida real, en tus noches raras, en tus cambios de humor, en tus ganas de apartarte un poco. También aparece otra presencia alrededor, no necesariamente mala, pero sí influyente, una amistad metiendo opinión, un familiar soltando frases torpes, o alguien cercano que ha alimentado dudas donde ya había suficiente lío. Eso hizo que la persona principal se retrasara más, porque empezó a escuchar demasiado fuera y demasiado poco dentro, como pasa cuando uno pregunta a 5 personas, y termina más perdido que al principio. Aún así, lo que va a decirte no nace de esa interferencia, nace de algo más profundo, y por eso el golpe emocional va a sentirse auténtico, incluso si al principio te deja en silencio. No me sale una escena suave ni adornada, me sale una conversación con pulso, quizá breve al inicio, quizá con una pausa larga en medio, de esas donde se oye hasta el ruido de una taza o el zumbido del móvil. Tú podrías empezar pensando que será una disculpa corriente, o una explicación ya sabida, y sin embargo hay un detalle escondido que cambia la lectura, porque esa persona no solo va a aclarar, va a exponerse. Hay gestos que se notan aunque nadie los nombre, y quiero saber si también te ha pasado eso de sentir una verdad en el ambiente, antes de escucharla escrita o dicha en voz alta. Lo impresionante es que parte de tu malestar reciente no venía de la ausencia de respuesta, venía de que una parte muy lista de ti ya intuía la magnitud de lo que estaba siendo retenido. Por eso has tenido ratos de extraña calma y otros de hartazgo total, porque por dentro ya estabas rozando la verdad sin tenerla todavía en la mano. Cuando algo así se alarga, hasta una canción cualquiera te remueve, hasta un trayecto corto se vuelve un cine mental, y eso no ocurre por casualidad. Veo que intentaste protegerte, quizá bajando expectativas, quizá repitiéndote que ya daba igual, quizá ocupándote de 1000 tareas pequeñas para no pensar, como quien se pone a ordenar cajones para no revisar una emoción incómoda. Pero no te cerraste del todo, y esa pequeña rendija interior es importante, porque gracias a eso vas a recibir la verdad sin derrumbarte, con más fuerza de la que ahora mismo crees tener. Aquí aparece una diferencia clave, no se trata de escuchar algo para volver al mismo punto, se trata de escuchar algo que recoloca piezas, y te devuelve una calma muy distinta. Y todavía no he llegado a lo más delicado, porque la frase fuerte que viene no solo habla de sentimientos o intenciones, también trae una admisión sobre lo que realmente pasó,
mientras pensabas otra cosa. Eso puede hacerte mirar atrás y entender escenas enteras de otra manera, silencios, desplantes raros, idas y venidas, incluso un cambio de actitud que en su día te dolió más de lo que contaste. Se marca un antes y un después en un periodo bastante cercano, no como fecha rígida, sino como ese tramo en el que ya se nota que algo no puede seguir reteniéndose, igual que una puerta mal cerrada termina abriéndose con el aire. La energía de espera empieza a romperse cuando menos adornos hay, quizá en un día normal, en un rato nada perfecto, y precisamente por eso la verdad cae con más fuerza, porque no viene preparada para gustar, viene preparada para salir. Estoy sintiendo una mezcla de ganas y miedo muy reconocible, y si esa sensación te suena, me encantaría leerte abajo, porque a veces ponerlo en palabras ya afloja medio nudo. No te confundas con la intensidad de esta lectura, porque fuerte no significa destructivo, y esto necesito dejarlo claro desde ahora, significa que lo dicho va a tocar una zona profunda, y te obligará a tomar en serio lo que ya venías sintiendo. Alguien ha llegado al límite de poder seguir haciendo como si nada, y cuando una verdad alcanza ese punto, deja de ser un pensamiento privado y empieza a empujar la realidad. Se cierra el primer círculo con una certeza muy clara: no estabas exagerando, no estabas leyendo fantasmas, estabas percibiendo una presión emocional real, y todavía falta entender por qué esa confesión te busca justo en este momento. Lo que estás viviendo ahora tiene una forma muy concreta, por fuera puede parecer simple distancia o desorden, pero por dentro es un pulso entre lo que sabes sin pruebas y lo que aún no te han puesto delante. Has tenido momentos de estar bien, de verdad bien, y de pronto volver a esa sensación de pregunta pendiente, como cuando intentas ver una película para distraerte, y terminas repasando una conversación antigua. Aquí se reconoce un presente raro, donde alguien sigue muy presente aunque no ocupe todo el día, y eso ya dice bastante, porque solo se queda así lo que todavía no está cerrado. También veo que tu paciencia ha cambiado, ya no es esa paciencia blanda que aguanta cualquier cosa, ahora tiene borde, ahora observa, compara, y no compra explicaciones a medias. Esa nueva firmeza es precisamente la razón por la que la otra persona siente que si habla, tendrá que hacerlo en serio. Se dibuja a alguien que mira tus movimientos más de lo que imaginas, una persona que nota si te alejas, si estás más seco al responder, o si esa alegría natural que tienes aparece solo a ratos. No es vigilancia obsesiva, es preocupación mezclada con deseo, porque empieza a intuir que puede perder un sitio importante en tu vida, si sigue dejando pasar el tiempo. Me nace saber si también notas, cuando alguien cambia contigo en detalles pequeños, en la hora de escribir, en el tono, en esa manera rara de estar sin estar del todo. Hay un detalle que le da la vuelta aparte de lo que pensabas, porque este silencio no fue únicamente cobardía, también fue una especie de prueba mal hecha, un intento torpe de ver si seguías ahí. Esa estrategia inmadura dejó heridas, y la dejó también a esa persona bastante descolocada, porque al comprobar que no ibas a perseguir lo ambiguo eternamente, se activó un miedo mucho más real. Aquí aparece una emoción muy humana, la de quien se acostumbró a tener una puerta entreabierta, y un día descubre que del otro lado ya no esperan igual. Eso no significa que hayas perdido nada, al contrario, significa que tu valor se ha hecho visible, de una forma que antes no terminaban de admitir. Y cuando eso se hace visible, las personas reaccionan, algunas se apartan, otras improvisan, y otras, que son las que aquí importan, reúnen valor para decir algo que llevan tragando demasiado. Veo alrededor una conversación ajena que tuvo peso, alguien comentando que estabas cambiando, que ya no se te veía disponible como antes, o que quizá estabas empezando a mirar hacia otro lado. Esa información encendió una alarma, porque mostró que el tiempo no estaba congelado, y que mientras esa persona dudaba, tu vida seguía avanzando sin pedir permiso. Por eso la futura confesión no llega desde una comodidad segura, llega con el miedo de quien siente que puede quedarse fuera si no actúa. Tú ya has sentido esa vibración previa, ese instante en que parece que algo se va a decir y al final se queda a medias, una llamada que no llega, un mensaje más largo de lo habitual, una actitud menos fría de repente. No ha sido casual, han existido varios ensayos invisibles, varias oportunidades medio construidas, y en todas faltó un último empujón, que ahora sí empieza a aparecer. Hay escenas que se quedan grabadas sin saber por qué, una mirada rápida, una frase cortada, un silencio incómodo, y me gustaría saber si también arrastras,
una de esas imágenes que no termina de soltarte. Lo potente es que este asunto ya no gira solo alrededor de lo que te digan, también gira alrededor de cómo lo recibes, porque has madurado algo importante mientras todo esto se cocía. Ya no quieres cuentos, ya no quieres palabras bonitas sin consecuencias, y eso obliga al otro lado a mostrarse más desnudo emocionalmente, aunque le tiemblen las costuras. Me sale una persona de carácter irregular, capaz de ilusionarte mucho un día y dejarte confundido otro, pero no por mala intención constante, sino porque arrastra sus propios enredos, sus dudas, sus viejas heridas mal gestionadas. Aún así, aquí no se perdona todo por defecto, porque el mensaje que viene tendrá que sostenerse con hechos, y vas a notarlo enseguida, como se nota cuando alguien pide perdón de memoria, o cuando lo hace desde un lugar verdadero. Lo interesante es que una parte de ti va a reconocer esa verdad en el acto, antes incluso de escucharla entera, y eso te dará una ventaja emocional importante. También se abre un plano más práctico, y esto es clave, porque la conversación fuerte no cae en vacío, trae consecuencias concretas, cambios en horarios, en planes, en disponibilidad, en maneras de aparecer. Lo que parecía solo emocional empieza a tocar lo real, y ahí es donde muchas cosas dejan de ser fantasía, para convertirse en algo que puedes ver, medir y decidir. Siento curiosidad por una manía muy cotidiana, esa de releer mensajes viejos o borrarlos sin mirar atrás, y me encantaría saber en cuál de las dos te reconoces más. Lo digo porque tu forma de relacionarte con el pasado va a marcar mucho cómo aprovechas lo que viene, no para repetirlo, sino para entenderlo con otra luz. A veces la claridad no llega con una respuesta nueva, llega cuando por fin ves el motivo escondido detrás de una respuesta antigua, y eso está a punto de ocurrir. Hay un punto de justicia aquí que me gusta mucho, porque llevas tiempo sosteniendo emociones con bastante dignidad, aunque por dentro hubieras tenido días de bloqueo, de rabia muda, o de cansancio que no compartiste con casi nadie. Esa contención no fue debilidad, fue una forma de cuidarte, y ahora la vida te devuelve algo importante, una verdad que te permite dejar de adivinar. Quien viene a hablar ya no controla el tablero como antes, porque el centro empieza a estar en ti, en lo que aceptas, en lo que pides, en lo que no vuelves a negociar. Y ahí cambia todo el sabor de esta historia, porque la confesión ya no te encuentra esperando migajas, te encuentra con más criterio, más presencia y más ganas de vivir algo que no te haga dudar de tu propio valor. La pieza que faltaba no era una simple declaración, era una admisión incómoda sobre cómo te dejaron interpretar ciertas cosas, y por eso ahora todo adquiere un relieve mucho más fuerte. Pensabas que el gran peso estaba en lo que sentían, pero había otra capa, el reconocimiento de que te hicieron cargar, con una confusión que no te pertenecía entera. Esa es la parte que cambia la lectura, porque no solo va a hablarse de afecto, de intención o de deseo, también se va a nombrar un error concreto, un comportamiento que tuvo impacto real en ti. Puede que en su momento lo vivieras como frialdad, como desinterés o como falta de valor, y resulta que detrás había una batalla, mucho menos limpia y bastante más personal. Eso no borra lo vivido, pero sí mueve algo decisivo dentro de ti, porque cuando una verdad así sale a la luz, la herida deja de mezclarse con culpa. La sorpresa grande está en que esa persona no te apartó porque no importaras, sino porque importabas demasiado en un momento, en que no sabías sostener algo serio sin sentir vértigo. Parece absurdo, y de hecho a ti puede darte rabia, porque hay actitudes que hacen daño aunque su origen no sea maldad pura, pero esta vez el matiz importa mucho. A veces una explicación llega tarde, pero aún así cambia el cuerpo entero, y quiero saber si también te ha pasado eso de relajarte de golpe, cuando por fin entiendes una ausencia antigua. Aquí aparece una tercera historia conectada, una relación pasada de esa persona, una presión familiar, o una situación material mal resuelta, algo que llevaba tiempo influyendo desde la sombra y deformando sus decisiones. Esa carga no fue el centro de tu vínculo, pero sí fue el ruido de fondo que lo contaminó todo, haciendo que lo importante pareciera inseguro, intermitente o incluso poco fiable. Lo fuerte es que mientras intentabas entender qué pasaba, del otro lado se estaba librando una pelea, entre deseo real y miedo a perder el control. Y esa pelea se notó en acciones confusas, en desapariciones inoportunas, en acercamientos tibios, en promesas medio hechas que parecían una broma pesada. Lo digo así de claro porque ya no conviene suavizar lo que te dolió, precisamente ahora que la verdad está madurando para ser dicha entera. Lo que antes parecía una simple falta de decisión, se convierte en algo más profundo,
una persona sabiendo que podía ser feliz contigo, y aún así saboteando el paso por no sentirse preparada para sostener esa felicidad. Esa contradicción ha desgastado más al otro lado de lo que parecía, porque fingir tranquilidad cuando por dentro hay apego de verdad agota mucho, y se nota en los movimientos torpes de las últimas semanas. No estás ante alguien indiferente que vuelve por capricho, estás ante alguien cansado de sostener una mentira cómoda, que ya no le deja respirar igual. Veo un momento muy concreto, una conversación o mensaje donde al principio pensarás que vas a escuchar lo de siempre, quizá una justificación elegante, quizá una toma de contacto prudente, y de pronto cae una frase que te cambia la cara. No porque sea teatral, sino porque nombra algo que llevabas deseando escuchar desde hace bastante, una verdad directa, sin escapatoria, sin maquillaje, algo que te confirma que no estabas loco por sentir tanto. Siento que aquí muchos vais a reconocer un patrón muy claro, ese de aparentar normalidad mientras por dentro se remueve todo, y me gustaría leerte si también te ves reflejado en eso. Además, la fuerza de esa confesión no estará solo en el contenido, estará en las consecuencias que arrastra, porque una vez dicha ya no será fácil volver a la zona cómoda de antes. Aquí se acabó esconderse detrás de excusas suaves, de tiempos indefinidos, o de ese ya veremos que solo sirve cuando nadie quiere mojarse de verdad. Lo que se abre después necesita postura, decisión, presencia, y vas a notarlo enseguida. Hay otro giro que no quiero dejar fuera, porque te coloca en un sitio de poder emocional que quizá no esperabas, y es que esa persona teme más tu claridad que tu enfado. El enfado se sobrevive, la claridad no tanto, porque cuando alguien te ve tranquilo y firme, entiende que ya no puede manipular el ritmo con silencios o migas de atención. Esa será la razón de que te encuentres con una versión más sincera, más nerviosa y bastante menos segura de lo que aparentaba en otros momentos. Me sale incluso una pequeña escena de contraste, tú haciendo algo corriente, comprando, volviendo a casa, terminando una tarea, quizá en un día donde ni siquiera esperabas nada especial, y entonces cambia el ambiente de golpe. Es muy de la vida que lo importante llegue en mitad de lo normal, cuando llevas el pelo regular, cuando tienes la mente en otra cosa, cuando solo querías acabar el día en paz. Lo importante es que esa irrupción no llega para desordenarte más, llega para sacar a la superficie lo que ya estaba pidiendo nombre. Cuando una verdad se retiene demasiado, termina buscando el momento menos adornado, precisamente porque ahí nadie puede esconderse detrás del espectáculo. En el punto más caliente de esta historia aparece también tu última prueba, no la de aguantar, sino la de elegir bien, y eso es mucho más interesante. Porque una confesión intensa puede ablandarte de inmediato, pero aquí se te pide algo mejor, escuchar con el corazón abierto y la cabeza encendida. Lo que te van a decir tiene capacidad de tocarte muy hondo, de devolver esperanza, de remover recuerdos preciosos y también heridas, pero la resolución buena nace de que no vas a conformarte con la mitad. Y esa es la gran vuelta de tuerca, lo que parecía una espera pasiva era en realidad una preparación. Estabas aprendiendo a reconocer una verdad completa, de esas que no solo emocionan, también construyen algo más limpio. Piscis, la recompensa de todo esto empieza cuando entiendes que la frase fuerte que viene no te rompe, te libera, porque por fin nombra lo que llevaba tiempo desordenando tu paz. Se ve una confesión que mezcla sinceridad, arrepentimiento y deseo claro de hacer las cosas de otra manera, no como promesa vacía, sino como un intento serio de reparar el terreno. Lo mejor es que no te encontrará débil ni hambriento de cualquier migaja, te encontrará con más centro, y eso hará que la conversación juegue a tu favor. Aquí empieza a respirarse otro aire, uno donde ya no te toca adivinar cada gesto, porque el otro lado asumirá el peso que antes dejó sobre tus hombros. Y eso, aunque parezca sencillo, devuelve muchísima fuerza, porque cuando te dicen la verdad a la cara, recuperas tiempo, energía y dignidad al mismo tiempo. Lo que se abre después tiene opciones bonitas, pero no se va a regalar sin criterio, y eso también me encanta, porque la lectura no te empuja a correr, te empuja a escoger desde un sitio mucho más sabio. Puede haber reconciliación, acercamiento firme o reinicio sincero, pero bajo una condición muy concreta, que lo dicho venga acompañado de hechos sostenidos y no de impulsos de un día. Si alguna vez te cansaste de sostener historias a medias, escríbeme eso abajo, ya no compro humo, porque esa frase tiene la fuerza exacta, para cerrar una etapa y abrir otra mejor. Veo oportunidad de conversación larga, de aclarar cosas que quedaron torcidas, de revisar escenas antiguas sin ese veneno de no saber,
y eso te dará un descanso mental enorme. También puede aparecer una invitación, un desplazamiento, una llamada más extensa de lo esperado, o un encuentro donde se note que alguien por fin quiere quedarse en la conversación, en vez de salir corriendo. Esto no significa perfección inmediata, significa voluntad auténtica, y para una situación que venía tan cargada, esa diferencia lo cambia casi todo. Además, tu intuición estará especialmente limpia, así que si algo no encaja lo notarás rápido, y si encaja de verdad también, sin necesidad de buscar señales imposibles. Ahí está la buena noticia, ya no dependerás de fantasías, dependerás de lo que escuches, de lo que veas, y de cómo te hagas sentir de forma sostenida. Hay incluso mejora en otros planos de tu vida, porque cuando una tensión emocional deja de chuparte energía, se ordenan más cosas de las que parece, duermes mejor, decides mejor, rindes más, vuelves a disfrutar detalles pequeños. Esa liberación traerá también una especie de brillo tranquilo, el de quien deja de vivir en modo espera, y vuelve a habitar su propia vida con ganas. Y eso atrae, porque nada resulta más magnético que una persona que ya no mendiga claridad, sino que la exige con calma. El consejo que se marca es precioso y muy práctico: escucha sin interrumpirte por dentro, no completes frases ajenas con tus miedos de ayer, y date permiso para pedir precisión donde antes te conformabas con intuiciones. Si llega un mensaje, léelo 2 veces antes de responder. Si llega una conversación cara a cara, respira antes de decidir, porque tu poder aquí está en no reaccionar desde la herida más antigua. Me interesa mucho saber si eres de quienes necesitan pensarlo una noche, o de quienes prefieren hablarlo todo en el momento, porque esa forma tuya de procesar será clave en lo que viene. También se ve un detalle muy favorable, la posibilidad de que alguien admita más de una verdad seguida, como quien por fin abre una compuerta, y deja salir todo lo que guardó demasiado tiempo. Eso te ayudará a no quedarte con medias tintas, y esa claridad puede convertirse en el principio de una etapa mucho más honesta. No todo depende de la otra persona, y aquí llega una recompensa todavía mayor, porque esta lectura también habla de tu lugar en el amor, en los vínculos, en tu manera de ser escuchado y valorado. Si decides dar espacio, lo harás por elección, no por miedo a perder, y si decides seguir adelante con esa persona, lo harás desde dignidad y no desde necesidad. Ese cambio interno vale oro, porque impide repetir viejos patrones, donde acababas justificando demasiado, y diciendo menos de lo que merecías expresar. Se ve una pequeña ventana de prosperidad emocional muy clara, primero en la forma de comunicarte, luego en la forma de organizar tu tiempo, y después incluso en asuntos materiales, que mejoran al dejar atrás este desgaste. Es curioso cómo una conversación sincera puede mover tanto, pero pasa, porque cuando dejas de cargar preguntas abiertas, te queda más cabeza para lo importante, más ánimo para crear, más ganas de ordenar la casa o la agenda sin peso encima. Hay algo muy bonito en volver a sentirse ligero después de semanas raras, y si eso es justo lo que necesitas ahora, me encantará leerte, porque sé que no eres el único pasando por este nudo. Además, la energía final no marca pérdida, marca reajuste favorable, una verdad valiente y una nueva etapa donde por fin sabes a qué atenerte. Eso ya es una victoria enorme, incluso antes de ver hasta dónde llega la relación, porque la paz de no adivinar no tiene precio. La imagen con la que cierro es muy luminosa, tú más sereno, con la mirada clara, escuchando algo que en otro momento te habría desbordado, y ahora te encuentra preparado para convertirlo en decisión inteligente. Lo fuerte que van a decirte no viene a hundirte, viene a confirmar que tu intuición estaba despierta, que tu valor era real, y que merecías una verdad completa desde hace tiempo. Quédate con esto, no has perdido el tiempo sintiendo tanto, estabas acercándote a una conversación capaz de limpiar el pasado, y abrir un presente más digno, más bonito y mucho más tuyo. Gracias por dejarme entrar en este momento tan especial, te espero con muchísimo cariño en la próxima lectura.